Bueno, buen día gente, bienvenidos a la nueva clase de estadística. El día de hoy vamos a terminar la unidad de estadística descriptiva estudiando las llamadas medidas de forma, que son básicamente dos. Una es asimetría, la otra es kurtosis. Bueno, empecemos por la primera, por las medidas de asimetría. Una distribución de datos se dice que es simétrica cuando la media, la moda y la mediana son iguales. Tiene igual media, igual mediana, igual moda. En ese caso, cuando yo grafico los datos, lo tienen del lado izquierdo del pizarrón, ¿sí? Voy a enfocar eso. La gráfica toma una forma de campana. Eso indica de que es simétrica, ¿sí? La mitad, el punto más alto de ese gráfico, lo representa la, la moda, ¿sí? El más frecuente. A su vez, la mitad de esa campana es simétrica porque hay igual cantidad de datos a la izquierda y a la derecha. Esa es la mediana. Y a su vez coincide con la media aritmética o promedio. Bueno, si ocurre eso, tengo una distribución que es simétrica. En cambio, cuando hay diferencias, cuando las tres son diferentes, ¿sí? O hay dos diferentes, lo que tengo es asimetría. Y la simetría puede ser de dos formas. Puede ser positiva o puede ser negativa. A nivel gráfico, la simetría la vemos en estas dos gráficas o curvas. En la primera de arriba vemos que la mayor cantidad de datos está ubicada a la izquierda, ¿sí? Al comienzo. Ese punto me coincide con la moda. La mediana, usando las tres medidas más importantes, siempre va a estar en el, o sea, como indica la definición de mediana, en el medio. Y en este caso en particular, la media es más alta. Eso es un caso de asimetría positiva o hacia la derecha. Un ejemplo de la vida real. ¿Cómo se distribuye el ingreso en el mundo? Bueno, se distribuye de forma simétrica, indica de que hay mucha diferencia entre pobres y ricos y que hay mayor cantidad de gente pobre con respecto a la cantidad de ricos. Y a su vez, el pobre gana mucho menos que lo que gana el rico. Entonces, volviendo a mi ejemplo de distribución del ingreso asimétrica positivo o hacia la derecha. Si X es mi variable en estudio, que puede ser el ingreso, y arriba F es la frecuencia absoluta, la cantidad de personas que tienen tal ingreso, lo que veo es que hay mucha gente con poco ingreso y hay pocos con mucho ingreso. Entonces el ingreso es un ejemplo de distribución asimétrica hacia la derecha o positiva. En cambio abajo lo que tengo es un caso inverso, que es la simetría hacia la izquierda o negativa. En este caso vean la gráfica. La moda está adelante, es el valor más alto de la curva. La mediana, como dijimos, va a estar siempre en el medio. Y en este caso la media aritmética está atrás de todo. Podría ser, por ejemplo, duración de baterías, ¿sí? De un producto. Bueno, acá lo que vimos es que, bueno, ahora, ¿cuándo me interesa ver la simetría de los datos? Bueno, yo quiero ver si hay diferencias entre la moda, la mediana, la media, cómo se diferencian y a su vez los datos, dónde se ubican. Si se ubican de forma, no es proporcional, pero de forma homogénea, en este caso, o al principio o al final de la distribución. Las medidas de asimetría quieren ver eso, ¿sí? ¿Dónde se ubican la mayor parte de los datos? ¿Al final, al principio o en el medio? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo se puede calcular a nivel práctica la simetría? Bueno, hay básicamente dos tipos de indicadores o de coeficientes para medir asimetría. Uno es el de Pearson y otro es el de Fisher. El de Pearson es muy simple. Compara la media, ¿sí? Con la moda y lo divide por el desvío estándar. Y ahí pueden pasar tres casos. Si es cero, es una distribución simétrica. Si es diferente de cero, puede ser negativa o positiva. Puede ser de este caso positiva, de este caso negativa.
¿sí? Bueno, así es la forma más simple de estimarla. Ahora, un coeficiente que es superior al de Pearson es el de Fisher, que como ustedes acá pueden ver, utiliza una fórmula que es parecida a lo que ustedes conocen como varianza. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de estar elevado al cuadrado, está elevado al cubo. O sea, tengo un denominador que es una especie como de varianza elevado a la 3. Y después lo divido por el desvío elevado al cubo. Ese es el coeficiente de Fisher y es una medida un poco más fuerte que la de Pearson. ¿Por qué? Porque en caso de que la la media sea igual a la moda, la simetría de Pearson me puede indicar que hay simetría, pero puede ser que sea muy finita. En cambio, la de Fisher es una medida que es más robusta a los datos, ¿sí? Entonces, ahí tengo las gráficas simétrica, asimétrica y cómo se calcula la asimetría. Ahora, vayamos a mi segunda medida, que es la kurtosis. En la kurtosis no me importa ver cómo se ubican los datos. Lo que me importa es ver la forma en este sentido. Si tiene mucha base y poca altura, si tiene mucha altura y poca base, o es de forma casi normal o proporcional. ¿Sí? O sea, a ver, no es la palabra, si se asemeja a una curva normal o con forma de campana. Esas son las tres formas de estudiar la kurtosis, que lo que, de vuelta, que lo que me importa es ver eh, el rango de los datos, ¿sí? Que es justamente el punto final y el punto inicial de esos datos, y la altura de la distribución. Si es de forma normal, se llama mesocúrtica. Si tiene mucha altura y poca base, leptocúrtica. Y si tiene mucha base y poca altura, es platicúrtica. ¿Sí? Son las medidas de kurtosis. Bueno, ahora, ¿cómo se calcula la kurtosis? Bueno, se calcula otra vez utilizando lo que es el coeficiente de kurtosis de Fisher, que como lo pueden ver es casi igual a la simetría. Lo que hace es lo eleva al cuadrado en vez de al cubo y después le resta 3. Y de vuelta, ¿qué puede pasar? Puede tomar tres rangos. Si la kurtosis vale 0, indica de que tengo un gráfico con datos mesocúrticos o que hay simetría. Si es mayor a 0, es leptocúrtica, que es el caso de acá, kurtosis positiva leptocúrtica, y en caso de que tenga kurtosis negativa va a ser platicúrtica, con forma de plato. ¿Sí? Bueno, estas son las tres medidas finales de, de forma. ¿Sí? Como cierre de esta clase, a mí lo que me importa es ver los datos, qué forma tienen. Forma simétrica, asimétrica y cuál es su kurtosis. Así tengo más información para poder describir este conjunto de datos. ¿Sí? Recuerden que la diferencia entre la simetría es que a mí lo que me importa es ver dónde se ubican esos datos, en qué rincón de la distribución, mientras que la kurtosis lo que le importa es ver la forma de la altura y la base. ¿Sí? Esas son las medidas. Bueno, viendo esto, ya hemos terminado las medidas centrales, que son, las medidas resúmenes de estadística descriptiva. Hemos visto medidas de tendencia central, la media, la moda y el promedio para datos discretos, continuos, agrupados y no agrupados. Después vimos las medidas de variabilidad de dispersión, que son medidas de distancia. Vimos el rango, pero básicamente varianza, desvío estándar y coeficiente de variabilidad, que indicaba si había homogeneidad o no de los datos con respecto al promedio. Después vimos también las medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles, que indicaban a dónde se ubican un conjunto de datos, en qué posición con respecto a toda la distribución. Y por último, vimos el día de hoy con esta clase las medidas de forma, asimetría y kurtosis. Esta clase da como cierre, ¿sí?, a la unidad de estadística descriptiva y ustedes ya podrían hacer con todo lo que ya saben toda la unidad descriptiva completa, con todo tipo de problemas. Así que bueno, me voy despidiendo y posiblemente el día sábado, arrancamos ya con la clase de probabilidad.
Un saludo para todos.